Hablando de la vida de la otra hija de María Curie, Eve Curie, o más conocida como la aventurera. A Eve Curie le encantaba tocar el piano. De hecho, ofreció conciertos en Europa, pero aunque una de sus pasiones era la música, decidió dedicarse realmente a escribir. Se convirtió en crítica de música y cine de varias revistas. Ya en 1932 había traducido y adaptado la obra estadounidense Spirit Eagle de George S. Brooks y Walter B. para una producción teatral en Francia. Sin duda, Irene fue notable como científica, pero Eve también fue increíble, ya que encontró el éxito en un campo ajeno al que había sido educada, y al final de su vida resultó ser quizás la más aventurera de todas. Tras la ocupación nazi de Francia en 1940, Eve se unió activamente a la causa Francia Libre. Se convirtió en corresponsal de guerra y cubrió varios frentes durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Irán, Irak, India, China, Birmania y el norte de África. A inicios de los 50, se convirtió en consejera especial de la Secretaría General de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Pese a que Eva no compartió con su madre el interés por la ciencia, se acercó bastante a ella durante su último año de vida. Fue su cuidadora y confidente, mientras Irene estaba ocupada con sus investigaciones. Al final de su vida, Marie Curie llegó a tener más confianza con Eve que con Irene. Tras la muerte de su madre en 1934 y con 29 años, Eve aceptó la propuesta de unos editores estadounidenses y se dedicó a escribir la biografía de la científica, o su madre, Madame Curie, publicada en 1937. El libro se convirtió en un éxito masivo y Eve Curie ganó varios prestigiosos premios literarios. En el obituario que realizó The New York Times sobre ella se destacó el admirable retrato que hizo de su madre. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller y en 1943 una película de Hollywood. Cuando Eve viajó a Estados Unidos para hacer una gira, su rostro sonriente apareció en la portada de la revista Time de febrero de 1940 y fue acogida como una celebridad. Eve Curie luchó contra el nazismo y fue corresponsal de guerra, además de ofrecer conferencias y reunirse con algunas de las figuras públicas más importantes de la época. Fue la atracción de la prensa. Cuando los reporteros le preguntaron sobre el camino profesional que tomó, ella respondió: "No odio la ciencia, simplemente me aterroriza". En ese viaje, Eve trató de convencer a los estadounidenses y a los políticos de ese país a involucrarse en la guerra que azotaba a Europa. Eve también se destacó por ser la primera dama de UNICEF. La hija menor de los Curie se casó con Henry Lawes, un diplomático estadounidense que entre 1965 y 1979 fue el director ejecutivo de UNICEF. Fue él quien aceptó el Premio Nobel de la Paz, que le fue concebido a la organización en 1965. Eve se convirtió en una activista por los derechos humanos y visitó muchos de los más de 100 países en vías de desarrollo que estaban recibiendo asistencia de UNICEF en la época. Las habilidades de Eve Curie fueron mucho más útiles para promover la paz y el desarrollo. Mientras su esposo dirigía la UNICEF, ella jugó un papel muy activo en la organización, puesto que viajó con él para abogar por los niños y brindar apoyo y aliento al personal de UNICEF en lugares remotos y difíciles. Dos hermanas, dos mundos. Irene era muy parecida a su madre. Le gustaba llevar una vida simple, estudiosa, callada, reservada y prefería quedarse en casa antes de salir a socializar. Eve, al contrario, disfrutó de su amplio círculo de amigos, así como del teatro y de las fiestas. Eve era alta, delgada, de piel clara y cabello oscuro. Gracias a su figura glamorosa, fue considerada por muchos como una de las mujeres más bellas de París.
entre la década de 1920 y 1930. En los pensamientos políticos también eran diferentes. Irene se movía más hacia la izquierda y Eve a menudo se refería más a sí misma como la oveja negra de la familia, ya que el camino que había tomado era muy diferente al elegido por sus familiares más cercanos. Yvette Curie murió a los 102 años en el 2007. Aunque no tuvo hijos, desarrolló una relación muy cercana con su hijastra. Según The New York Times, que al final de su vida, Yvette Curie sintió una enorme culpa por ser la única entre las mujeres de su familia que se había escapado de una radiación y sus consecuencias. Esta fue la historia de las dos hijas de Marie Curie, Irene Curie, la científica, y Yvette Curie, la pacifista e humanista. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, compartirlo y darle like, ya que me ayudaría muchísimo.